Muy buenos días con todos, estimados alumnos. Buenos días, Pablo, Roberto, Sergio, Steve. Bueno, vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. ¿Listo? Ok. Mm, Estamos ya en la semana, bueno, cerrando semana 2, pero bueno, como luego tenemos el feriado, entonces iniciemos de una vez con la semana 3. ¿Listo, chicos? Ok. Entonces, pasamos a otro flujo, ¿no?, de trabajo de la metodología RUP, que viene a ser en este caso el modelado de análisis, ¿no? Introducción, desarrollo, las conclusiones y las referencias es lo que vemos en esta sesión de clase. Eh, un video introductorio de utilidad, introducción. Hola, bienvenidos. En este vídeo vamos a hacer un ejemplo de uso práctico acerca de cómo se modelarían las interacciones de nuestro sistema empleando algún diagrama UML. En la documentación de apoyo asociada a este tema hemos estudiado que para modelar las interacciones existen distintos tipos de diagramas. Por ejemplo, existían los diagramas de comunicación o también los diagramas de secuencia. En este ejemplo que vamos a hacer, vamos a utilizar en concreto un diagrama de secuencia para modelar uno de los ejemplos prácticos que tenéis en el boletín de ejercicios asociados a este tema. Bien, el ejercicio que vamos a trabajar es el que versa acerca del procesamiento de pedidos. Como bien dice ese ejercicio, el cliente se espera que inicialmente introduzca su nombre y dirección para, como primer paso, desarrollar el pedido del sistema. Si opcionalmente el cliente ha introducido su código postal, lo cual no es obligatorio, el sistema puede detectar la ciudad y la región automáticamente y aparecerá en la interfaz gráfica del usuario, en ese formulario. Si el cliente, a continuación, lo que se le pide es que introduzca los códigos de los productos y, según nota la descripción, cada vez que el cliente introduce un código de producto, el sistema automáticamente recoge información de la base de datos y muestra al usuario la descripción y el precio del producto. Y además, de forma parcial, va calculando el precio total conforme el cliente va introduciendo nuevos productos. Una vez que el cliente finaliza la introducción de productos, el sistema almacena temporalmente esta lista de pedidos. Lo almacena temporalmente porque a continuación espera que el cliente confirme el pedido introduciendo sus datos de la tarjeta de crédito en este caso. Cuando el cliente pulsa el botón de confirmar, lo que provoca es que el sistema haga las verificaciones oportunas para verificar que el pago se puede realizar correctamente a través de los datos de la tarjeta de crédito y recibir confirmación del banco. Si esta confirmación es negativa, lo que se le hace es volver a solicitar al cliente que corrija los datos de pago para volver a hacer un intento con el banco. Si el banco nos ha dado una confirmación positiva, se acepta el pedido, este se almacena en el sistema y se le asigna un identificador único que se le retorna al cliente y que, pues como habitualmente sucede en los sistemas reales, sea el identificador que el cliente puede emplear pues, para tracear su pedido y ver pues, por dónde se está realizando, se está gestionando el mismo. Bien, si quisiéramos modelar este sistema mediante un diagrama de secuencia, queremos ver qué interacciones existen, el primer paso que debemos hacer es identificar cuáles son los actores o sujetos que participan en el mismo. Habitualmente hemos visto que los diagramas de secuencia siempre se utilizan para modelar, por ejemplo, objetos de nuestro sistema y ver qué mensajes intercambian ellos. En este ejemplo práctico lo que estamos haciendo es abstraernos, subir a un mayor nivel de modelado y lo que vamos a modelar es mensajes, por decirlo así, de comunicación entre los actores del sistema. Pues analizando el enunciado tranquilamente vemos que existe por un lado un cliente que es el que activamente realiza el pedido, está introduciendo sus datos. Por otro lado tenemos el sistema como tal, que es el que va a modelar la aplicación, va a representar la aplicación software. Y luego también existe un tercer actor que es el banco, que es al que se le solicita pues, validar los datos del cliente y que nos indique si el pago se ha podido realizar correctamente. Pues bien, una vez que hemos identificado estos tres actores, lo que tenemos que hacer en un diagrama de secuencia es por cada uno identificar una línea de vida, ¿de acuerdo? Y sobre esa línea de vida lo que vamos a ir es identificando distintos focos de control en función de los mensajes que se vayan intercambiando. El proceso arranca cuando el cliente, como vemos, sería el paso 1, proporciona sus datos al sistema.
el sistema procesa este mensaje y, fruto de procesar ese mensaje, realiza un procesamiento interno que sería mostrar la ciudad y la región, en caso de que el código el código postal del cliente haya sido introducido por el mismo. Una vez que ha realizado este mensaje, que podéis ver que es reflexivo, es una de las propiedades de los diagramas de secuencia, que los actores del mismo pueden enviarse mensajes a sí mismos, el procesamiento de los datos sería finalizado. Notar que, puesto que la introducción del código postal es opcional, así nos lo dice el enunciado, esto lo enmarcamos dentro de un rectángulo al que lo etiquetamos con la etiqueta identificativa alt. Recordad que estos son uno de los operadores que podemos utilizar en los diagramas de secuencia, los cuales nos permiten expresar que ciertas fases de la ejecución son opcionales, en este caso alt sería opcional. Existen otras alternativas como para ejecutar bucles, ejecutar sentencias repetitivas, etc. Una vez que el cliente ha realizado este primer paso, que es proporcionar sus datos, vendría lo que sería la introducción de los productos que quiere comprar. Por cada uno de los códigos de productos, el usuario proporciona el código al sistema, el sistema hace un cálculo total del precio del sistema, recuperaría datos de la base de datos acerca de qué producto es y qué precio tiene y mostraría información al cliente. Aquí, como podéis ver, se utilizan dos mensajes, un mensaje de solicitud y un mensaje de respuesta del sistema al cliente. Y fijaros que esto nuevamente se enmarca dentro de un rectángulo identificado con la etiqueta loop. Esto es nuevamente otro operador de los diagramas de secuencia para indicar que esto se ejecuta de manera repetitiva por cada código del producto introducido, tal y como se indica en los corchetes. Una vez que esta ejecución iterativa termina, el sistema almacenaría temporalmente el pedido, como podéis observar en el paso número 3. El siguiente paso, que nos indica la descripción de este ejercicio, es que el cliente proporciona sus datos de tarjeta de crédito y una vez que los proporciona, confirmaría el pedido. En este caso, fijaros que el confirmar pedido es un mensaje síncrono porque necesita una respuesta por parte del sistema. Los datos de tarjeta de crédito sería asíncrono. El usuario introduce esos datos, se los proporciona al sistema, pero no interpretamos que haya una respuesta como tal por parte del mismo. Cuando el sistema recibe esta confirmación del pedido por parte del cliente, contacta con el banco, paso 5.1, donde se le solicita al banco que confirme los datos de esta tarjeta. Este mensaje nuevamente es síncrono, porque el sistema espera una respuesta. Espera a que el banco le diga si esos datos han sido verificados o no. La respuesta de la confirmación sería el paso 5.2, vendría a continuación. Bien, en este punto tenemos dos situaciones distintas. Si la confirmación que hemos recibido del banco es falsa, vamos a realizar una ejecución iterativa. Tenemos un operador de iteración, como podemos observar, el rectángulo etiquetado como loop. Y en ese operador de iteración, lo que hacemos es que el sistema le solicita al cliente la corrección del pedido, paso número 6. A continuación, el cliente proporcionaría al sistema los datos de la tarjeta de crédito, sería el paso número 7. Y a continuación, nuevamente, repetimos la operación anterior. Se confirmaría el pedido por parte del cliente. Paso número 8. Nuevamente el sistema contactaría con el banco por una notificación síncrona de la cual espera respuesta y recibiríamos una respuesta por parte del banco. Y esto sería ejecutado de forma repetitiva mientras que la confirmación que obtengamos del banco es falsa. Cuando no se dé esta condición y obtengamos del banco una condición positiva, el pago se ha podido realizar correctamente. Entonces, en este caso, el paso número 9 sería ya para finalizar, almacenar el pedido permanentemente en el sistema, se le asignaría un identificador único, tal y como dice el enunciado, y a continuación finalizaría proporcionándosele al cliente el identificador del mismo. Como podéis observar, a la hora de modelar mediante diagramas de secuencia un sistema software, es importante distinguir entre los tipos de mensajes síncronos y asíncronos en función de que el que emite el mensaje espere o no una respuesta por parte del receptor de ese mensaje. Y otro de los componentes importantes es hacer un correcto uso de los operadores pues para decir que ciertas partes del flujo son alternativas, opcionales o que se ejecutan de manera repetitiva mientras se cumple una condición. Muy bien, esto es todo por este vídeo. Gracias por vuestra atención. Muy bien, chicos, entonces, a ver, continuemos. Entonces ahí hemos visto un video, ¿no?, introductorio sobre el diagrama de secuencia, ¿no?
muy importante que ya viene a ser la interacción que tiene tanto el sistema con los diferentes tipos de usuarios, ¿no? O roles con los que está interactuando. Muy bien. Luego tenemos el resultado de la sesión. Al finalizar la sesión, el estudiante será capaz de elaborar el modelo de casos de uso identificando los elementos de análisis y la construcción en diagramas de interacción, secuencia, con capacidad de análisis y trabajo colaborativo. Pasamos a otro momento. Skill. Ok. Eh, a ver, para trabajar el modelado de análisis, ¿listo? Tenemos que, momento. No, pero de repente ahí, Pablo, comunícale a tus compañeros, creo que ellos tenían ahí unas versiones del Star UML, ¿no? Yo siempre descargo de la página oficial nada más, pero podría haber otras páginas. Lo que sucede es que su compañero está teniendo problemas con la instalación de la extensión que se pide para trabajar con el modelado de negocio. Entonces, si ustedes tienen algunas páginas donde han podido descargar y no les ha generado ningún tipo de problema al momento de adicionar la extensión, ¿listo? Pueden proporcionarle por el chat a su compañero Pablo. Lo que pasa es que él, como lo ha craqueado, le está saliendo, cuando quiere agregar la extensión no lo deja porque dice que ya está craqueado, ¿no? Entonces, lo otro es que tendrías que eliminar todo, o sea, le pones star UML y buscas en todos los archivos que se han podido generar y volverlo a instalar y antes de que hagas realices el craqueo, ¿listo? Lo que tendrías que hacer es eh, adicionar en este caso la extensión como tal, ¿no? Listo, chicos, a ver, entonces continuamos. Listo, chicos, entonces, a ver, entonces el modelado de análisis, en los artefactos del modelado de análisis tenemos, ok, identificar lo que es la arquitectura, ¿listo? La arquitectura del sistema, como les había indicado al inicio, cuando ya ingresamos nosotros a lo que es en este flujo de trabajo del modelado de análisis, lo primero que tenemos que ver es qué tipo de arquitectura es con la que vamos a trabajar, ¿sí? Luego ya se ve el análisis de los casos de uso, el análisis de clases y de paquetes, ¿no? ¿No? Muy bien, chicos. Entonces, continuamos. Ah, dentro de los artefactos del modelado de análisis, ¿sí? Según tenemos aquí la definición de Ibar Jacobson, nos dice, ok, el modelado de análisis es un nivel, ¿sí? De diseño intermedio entre la etapa de la captura de requisitos y del diseño, ¿ya? Es lo que se encuentra entre los requisitos y el diseño como tal. Eso viene a ser el modelado de análisis para Ibar Jacobson. Y efectivamente eso es lo que tenemos, ¿no? ¿Listo? Eh, a nivel de análisis, la arquitectura, lo que tenemos que hacer es identificar, en este caso, los paquetes del análisis,
la definición de dependencias del paquete de análisis, identificación de las clases de entidad obvias para cada uno de los paquetes de análisis, identificar el mecanismo de análisis y también la identificación de características fundamentales, ¿no? En un requisito especial. Ok, cuando nosotros hablamos de identificación de paquetes, justamente, claro, esto va a ser respetando tu arquitectura, ¿no? Lo que estás, la arquitectura que tú vas a aplicar para el desarrollo de tu proyecto, ¿sí? Entonces, si estás trabajando normalmente con algún tipo de framework, ¿listo? La arquitectura más utilizada es el modelo vista controlador, ¿no? El MVC, ¿listo? El MVC. Pero, claro, esto va a depender mucho porque hay otras como por ejemplo Django que utiliza el MTB, ¿no? Ya es otro tipo de arquitectura que al final de cuentas es similar a lo que tenemos el modelo vista controlador, ¿no? El modelo igual sigue siendo el modelo, pero aquí en tema de controlador viene a ser, perdón, el controlador es la vista y la vista viene a ser el template, ¿listo? Muy bien. Ok, esta identificación de los paquetes, bueno, los paquetes de análisis construyen una división del sistema de software que tiene sentido desde el punto de vista de los expertos del dominio, ¿no? Debido a que los requisitos funcionales se capturan en forma de casos de uso, una forma directa de identificar paquetes de análisis es pues asignar la mayor parte de cierto número de casos de uso a un paquete en concreto. Bueno, paso uno, tenemos los casos de uso requeridos para dar soporte a un determinado proceso de negocio. Paso dos, los casos de uso requeridos para poder dar soporte a un determinado actor del sistema. Eh, Identificación de los paquetes de análisis. Continuamos tener un diagrama de casos de uso con roles bien definidos. Eso es lo que nos permite la identificación de los paquetes. Los casos de uso que estén bajo la responsabilidad de un actor deben tener contenidos estrechamente relacionados. Luego tenemos también que los casos de uso están relacionados mediante relaciones de generalización, deben permanecer, bueno, aquellos casos de uso que estén relacionados con el tema con la relación de generalización, todo esto debe estar dentro de un mismo paquete, ¿ya? Eh, Luego tenemos también los casos de uso relacionados mediante una relación de extensión, ¿sí? Y solo, ¿no? Y que solo se extienden a partir de un caso de uso base, deben permanecer también en el mismo paquete, ¿no? Esto es para poder hacer en este caso la distribución de los casos de uso y saber dentro de qué paquete es el que tiene que ir. Bueno, a ver, aquí tenemos algún tipo de arquitectura, ¿listo? Entonces, según ya que todos conocen lo que es la arquitectura, el modelo vista controlador, pregunta, ¿esta arquitectura que tenemos aquí, ¿no? ¿Es correcta? A ver, analicen la arquitectura y pueden comentar o en todo caso activar su micro. Y si es correcta, muy bien. Y si no es correcta, ¿cuál sería la solución?
Muy bien, por ahí ya tenemos una participación, la participación de Pablo. A ver, ¿qué dicen los demás chicos? Muy bien, ahí tenemos un par de participaciones y, bueno, alguien que está apoyando a una de las participaciones. Muy bien. A ver, ¿qué dicen los demás? Bien, chicos, ya no hay más participaciones. Los demás que no saben, no opinan, que solo tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco participaciones. A ver, y son 38 alumnos. Bueno, 37, ¿no? ¿Qué dicen los demás? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Si no escriban ahí qué es lo que, cuál sería el orden correcto en todo caso. Muy interesante, ¿no? Algunos escriben y otros simplemente dicen, ¿para qué evitarme la fatiga? Y le ponen su check que están de acuerdo con lo que dice, ¿no? ¿Alguna otra participación? Vamos, escriban, ¿no, chicos? O sea, ustedes lo que ven y lo que creen que hay ahí, ¿no? Todavía no he dicho si está bien uno, está bien el otro. Ahí vamos a indicar luego cómo es. Pero a ver qué es lo que piensan, ¿no?
todos deben participar, o por lo menos más del 50%. ¿Puedo decir mi opinión? Ya había dado mi respuesta, había dicho que es correcto. Y la razón por qué lo digo es porque bien, la escritura comienza con el usuario, digamos, si queremos ver cómo funciona, el usuario llega primero para entrar al dispositivo, que según lo que dice va a ir al internet, que digamos es la conexión a tu página, a la aplicación, a lo que estás haciendo. Y el frontend, como sabemos en mi conocimiento, es donde ves la parte visual, donde ves el tema de la vista, los controladores, ves todos los iconos que te hacen hacer distintas actividades en la aplicación, la página web o lo que hayas diseñado. Y después, gracias también al Internet, uno se va a los servidores propios de la empresa o se va a la nube, a la cloud. Y todo esto se conecta y así es como va. Prácticamente este es como un ciclo, digamos, la información que tú accedes, entra a los servidores para luego volver puesta al frontend, al sistema mismo, para que lo puedan visualizar y constantemente es un ciclo, un ciclo, un ciclo de dar y recibir. Es algo es una, como usted ve, es un esquema simple de cómo funciona todo este tema de los sistemas, con el usuario, hasta la base de datos, pero en resumen indica cómo es su procedimiento. Y es lo que es mi opinión de por qué creo que la arquitectura está correcta en esta imagen. Gracias. Ok, ese es su punto de vista, su compañero. Muy bien ahí, Pablo. Mm, muy bien. ¿Alguien más que desee participar? A ver. También pueden activar su micro y poder, ¿no? Si se les hace, bueno, pueden participar de escribir por el chat o en todo caso, igual, como su compañero, activar su micro y poder, participar, ¿no? Muy bien. Ujú. Ok, chicos, aquí tenemos justamente la participación. Bueno, ya indicó su compañero, Pablo, si es correcto. Luego tenemos la participación de Sergio. Interesante, a ver, dice, la parte del frontend, solo maneja la vista, ¿no? Y la interacción del usuario, mientras que el backend implementa el patrón MVC, donde el controlador gestiona las peticiones y el modelo contiene la lógica del negocio de datos. ¿Ok? Entonces, tomando desde su punto de vista que ha indicado su compañero, pues eso estaría mal, ¿no? ¿Sí? Y, o sea, esto debería estar aquí. Y esta parte de aquí debería estar en este caso en el back, de acuerdo a la definición. A ver, continuemos con los demás. Y bueno, ahí tenemos los dos check correspondientes que han puesto sus compañeros. Bueno, eh, ok, luego tenemos a Luis también que nos dice, para mí el modelo debe de estar dentro del back. Bueno, él dice, ok, el modelo debe estar en el back. Ya, hasta ahí, eso también estaría bien, pero faltaría más, ¿no? Andy, si es una arquitectura, modelo vista controlador, ya. Y luego tenemos a Camilo también con la participación, Camilo Morón. Diría que no todo el modelo y controlador tiene que estar ligado en el frontend, ¿sí? Podría generar varios problemas de seguridad, ¿listo? Eh, si es que están en la parte del sistema mirando al usuario, además de no tener sentido. Ok, así es, aquí hay que rescatar algo, ¿listo? Que está indicando su compañero. Así es, si todos nosotros lo ponemos así como está, ya, asumiendo que estaría bien, asumiendo, lo cual no es así. Entonces, aquí habría uno de los grandes problemas es el tema de la seguridad, ¿no? Porque date cuenta, en la parte del front lo pones el modelo, ¿no?
O sea que vamos a poder acceder rápidamente, en este caso, a tu base de datos. Ya, continuando, tenemos ahí el check de algún otro compañero. Bueno, Samuel nos dice lo siguiente, ¿no? El modelo vista controlador está ligado al back. Allí se maneja toda la lógica del negocio. Sí, la vista sí habría en la parte del front, pues maneja únicamente la presentación de la vista, ¿no? En resumen, no todo el modelo se encuentra dentro del frontend, o en el front o en el frontend, ¿no? Sino trabaja en ambos según cada uno de sus partes. Y luego tenemos a Lorenzo Lloyd, dice, la arquitectura es funcional y está bien planteada en términos generales porque separa el cliente, ¿no? Del frontend, el back en este caso, y la base de datos. Sin embargo, no sería un modelo vista controlador puro, porque el Logic funciona más que como cliente, ¿no? O interfaz, y el usuario consume las APIs, mientras que en ASP.NET la lógica del sistema estaría más del lado del servidor. Entonces, más que una arquitectura modelo vista controlador, el MVC clásica sería una arquitectura cliente-servidor basada en una API. Entonces, ahí tenemos, ¿no? La arquitectura modelo más claro, más estaría en este caso en una arquitectura cliente-servidor. Cliente-servidor. Entonces, de acuerdo a lo que la participación, lo correcto aquí sería, ¿listo? Está bien, aquí tenemos el usuario va a poder interactuar desde la aplicación móvil, desde un dispositivo, desde una PC o es más, desde una laptop. En ambos casos, esto de aquí debería conectarse a Internet, ¿no? Y de Internet ya tenemos aquí que va a interactuar con la vista. Sabemos, ¿listo? Sabemos que, bueno, solo en la parte de frontend tenemos la vista, chicos. O sea, esto de aquí solo debería estar la parte de la vista, ¿sí? Esta vista en la cual tú haces a través de HTML5, esto HTML5, CSS, listo. Le pones JavaScript, o en algunos casos también aquí directamente tenemos que, por el caso, como había indicado por ahí su compañero, ASP.NET, o en todo caso, mayormente ya los lenguajes de programación, como puede ser también Python, ya puedes, no hay necesidad de poner en este caso en JavaScript y puedes acceder, puedes escribir código, ¿sí? Para la parte del front sin necesidad de poner JavaScript. Entonces, pero eso iría en la parte de la vista y esta es la parte del frontend, ¿ya? Esto tendría que ir en la parte, siempre lo que es controlador y modelo, todo esto tiene que ir en la parte del back, ¿sí? Lo que pasa es que luego lo que tenemos aquí es que esto va a consumir un servicio, ¿no? Pero todo esto es parte de, bueno, en este caso ya sería pues la parte el consumo de servicios, ¿no? El API como tal. Entonces ahí tenemos el controlador, el modelo, y bueno, a través de Internet, porque lo que pasa es que esto podría estar en un servidor, listo, todo esto va en un servidor y esto va en otro servidor, ¿no? ¿Sí? Es más, esto inclusive podría estar en otro servidor. Entonces, aquí tenemos que esto estaría en un servidor y esto estaría en otro servidor, de acuerdo más o menos a la arquitectura que se tiene aquí, y a través del consumo, ¿no? De un REST API, por ejemplo, está interactuando con la base de datos. O sea, aquí va a interactuar en el back. Todo esto es la parte del backend, desde aquí, ¿sí? Todo es la parte del backend, solo que aquí tenemos el consumo de servicios, ¿no? De servicios, que es el que va a estar interactuando directamente con la base de datos. ¿No? Aquí, bueno, tenemos la parte de ASP.NET, como ya ustedes conocen, .NET. ¿Y qué es Ionic? ¿Ustedes han escuchado en algún momento de Ionic?
Ok, Ionic sí no lo han escuchado porque ya es por los años 2000, perdón, sí, por ahí estaba. Pensé que estaba participando ya. Más o menos por el año 2016, por el 2017, ¿no? 17, 18, estaba el Ionic, digamos, en uno de sus apageos porque apareció, es un framework para el desarrollo, listo, para el desarrollo de app, ¿ya? Obviamente que en la actualidad ya no se utiliza, pues, ¿no? Todo siempre evoluciona. En la actualidad utilizas Kotlin multiplatform, ¿no? Kotlin multiplatform o en todo caso utilizas Flutter, ¿listo? Eso es lo que se utiliza en la actualidad. ¿Ya? Entonces, claro, esta arquitectura está bien de alguna manera porque está aquí con el Ionic y siempre que sea una aplicación, ya chicos, siempre que sea una aplicación mobile, ¿sí? Una aplicación mobile, siempre va a estar consumiendo servicios, ¿sí? Entonces, lo que sucede es que aquí no haces el desarrollo como tal de la interacción con la base de datos, simplemente tú vas a conectarte, vas a consumir el servicio y esto va a retorno. ¿Listo? Retorna la interacción, lo que tú vas a hacer, porque toda la lógica vas a tener aquí en el consumo de servicios como tal. ¿Sí? Los servicios ya van a tener toda la interacción. Muy bien, chicos, entonces eso sería esta arquitectura. El tema está más que nada, o sea, la fase es lo que contiene, está bien, listo, pero esta parte del front es el que está mal diseñado con respecto a que esto no corresponde pues la parte del front, ¿no? Del frontend. Si bien es cierto, cuando tú haces la programación con Ionic o cualquier otro como el caso de Flutter, o haces con React Native, ¿no? Entonces, como que daría a entender que estás haciendo en la parte del front en todo, pero así no es, ¿no? Así no es, ¿ok? Muy bien, chicos, entonces, no sé si hay alguna pregunta, si no continuamos. Ujú. Entonces, como ustedes pueden ver, tienen que definir si van a considerar también el tema de si van a hacer una aplicación mobile también adicional de su sistema web o qué es lo que van a hacer, ¿no? Entonces, a partir de ello, lo importante aquí es que tú tienes que entender, claro, y qué arquitectura es la que vas a utilizar, ¿no? De acuerdo a eso, tienes que hacer la distribución de todos los elementos o los componentes y ver exactamente si vas a consumir servicios o no vas a consumir servicios. Obviamente base de datos, esto siempre lo vas a tener, ¿no? Y esto de aquí, el modelo vista controlador, claro, siempre y cuando tú trabajes finalmente con tu MVC, ¿no? Con tu MVC. ¿Listo? Muy bien, chicos. Entonces, si no hay preguntas, continuamos. Ok, en la definición de dependencias, solo debe concentrarse en identificar las clases de tipo entidad, ¿no? Por cada caso de uso. Porque recuérdense que aquí ya uno tiene que elaborar lo que es, o ya debería estar listo para poder elaborar lo que son el modelo conceptual. Como tenemos ya la identificación a nivel de análisis deberíamos de identificar todas las entidades, ¿no? Porque eso es lo que nos va a servir para los diferentes diagramas que vas a utilizar, necesitas identificar las entidades. Entonces, como ya vas a tener las entidades, tendría que ser el modelo conceptual, ¿sí? Se tendría que elaborar el modelo conceptual con todas las entidades identificadas, ¿ok? Luego tenemos aquí, bueno, la mayoría de las clases casi se identificarán al crear las relaciones de casos de uso y las actividades o la realización de los casos de uso, ¿no? Del análisis. Entonces, todas ellas, ¿no? La mayoría de las clases se identificarán, perdón, al elaborar la realización de los casos de uso, ¿no? Recuerden que a nivel de requerimiento nosotros
o bueno, se ha tenido que elaborar en este caso el diagrama de casos de uso del sistema. Y luego hay que hacer la realización para cada uno de estos casos de uso del sistema. Al momento de elaborar la realización, como ustedes saben, utilizan su modelo vista controlador y vamos a ver a continuación cómo es que vamos a identificar y dentro de ello vamos a encontrar lo que son las entidades. Y eso es lo que nos va a ayudar justamente a identificar las entidades que va a tener nuestro sistema, ¿no? En el modelo de análisis, el análisis de los casos de uso. En el análisis de los casos de uso es el proceso de poder examinar tanto los casos de uso para discutir, en este caso, los objetos y las clases del análisis, ¿no? Del sistema a desarrollar. En este caso, las clases identificadas deben de agruparse en los paquetes según los criterios de la arquitectura de software. ¿Listo? Entonces, eso es importante. Primero tú identificas la arquitectura o defines la arquitectura con la que vas a trabajar y de acuerdo a eso, obviamente vas a crear los paquetes. Claro, si trabajas con tu modelo vista controlador, entonces tendrás tu paquete de modelo, de vistas y tu controlador, que normalmente esa es una de las arquitecturas más utilizadas. Entonces vas haciendo la distribución de acuerdo a lo que uno va creando, ¿no? Así es. Mm. Bueno, el rol responsable de esta tarea es el diseñador, ¿no? Que se dedica a hacer el diseño del sistema. Esta tarea describe cómo desarrollar la realización de los casos de uso a nivel de análisis de un caso de uso particular. Y tiene los siguientes propósitos. Sí, uno, identificar las clases que lleva a cabo el flujo de evento en un caso de uso. Dos, distribuir el comportamiento de casos de uso de las clases identificadas, ¿no? Usando realizaciones de casos de uso a nivel de análisis. Tres, tenemos identificar lo que son atributos, responsabilidades y relaciones entre las clases. Cuatro, observar los mecanismos de arquitectura, ¿no? Los mecanismos arquitectónicos. Muy bien. Pasos en este caso para el análisis de casos de uso, crear la realización de casos de uso, encontrar las clases de análisis del comportamiento de los casos de uso, crear el diagrama de clases, ¿no? Estructuras de caso de uso y crear el diagrama de comunicación, ¿no? Que es el comportamiento de los casos de uso. Muy bien, en crear la realización de los casos de uso, ¿sí? Esta actividad se utiliza, ¿no? Es una realización de casos de uso que describe como un caso de uso en particular es modelado, ¿sí? Primero en un modelo de análisis y después en el modelo de diseño en términos de objetos de colaborador. Así es. O sea, ojo, lo que nos está indicando aquí es que tú tienes el caso de uso a nivel de requerimientos. Esto va a pasar a la siguiente fase, ¿sí? Para que tú puedas trabajar, haces la realización del caso de uso, la realización de caso de uso, pero este es a nivel de, requerimiento, de requerimientos, y esto ya a nivel de análisis. Este mismo caso de uso, esa realización que se ha hecho aquí, listo, a nivel de análisis, pasa a una siguiente fase, que es a nivel de diseño. ¿Listo? La realización del caso de uso. El mismo caso de uso va a pasar aquí el diseño. Lo que pasa es que esta es una versión más detallada. ¿Listo? Y claro, aquí es donde elaboramos recién el diagrama de clases. ¿Ya? Entonces, ahí está. Por eso que dice a nivel de diseño en términos de objetos colaboradores, porque aquí ya va a estar más específico, ¿no? Muy bien, entonces, continuando con los pasos para el análisis de casos de uso, chicos, tenemos aquí encontrar las clases del análisis, ¿no? Esto se realiza por cada caso de uso. Para esto, pues tenemos que analizar el escenario de los casos de uso para poder identificar
clases, ¿no? Que participan en ellos. Entonces, aquí viene la especificación de los casos de uso, ¿no? La especificación de casos de uso que tú has realizado a nivel de requerimiento, ¿listo? Pero aquí ya tenemos que identificar justamente si vas a trabajar con el modelo, vista, controlador, ¿no? Aquí vamos a tener, mira, aquí tenemos el controlador, es una clase. Tenemos en este caso la vista son los Bundari, ¿no? Son los Bundari. Y la entidad que vendría a ser qué cosa el modelo. Este es la vista y este es el controlador. ¿Sí? Ahí tienes entonces, esos son los elementos o artefactos que tendrías que utilizar para poder hacer este tipo de modelado. Bueno, cuando nosotros hablamos del Bundari, que es la representación de las vistas, ¿no? Describe la interacción entre el sistema y el usuario. ¿Ok? Y con otros sistemas puede representar abstracciones de formularios, ¿no? En propósitos de comunicaciones con otros sistemas o una interfaz de dispositivo. ¿Listo? Entonces ahí tenemos al Bundari. Al Bundari. Esta es la representación que nosotros utilizamos al momento de trabajar en el Star UML. Y esto viene a ser una vista, ¿no? Una vista que en realidad se representa, ¿no? A lo que nosotros hacemos, en este caso, el diseñito, el diseño de nuestra ventana. Esta es la UI, interfaz gráfica de usuario. ¿Sí? Eso es. Entonces, esa es la vista, en el modelo vista controlador, y en el modelado se representa a través de Bunda. Muy bien, entonces pasos para el análisis de casos de uso. Continuamos ahora con la identificación de lo que es la entidad. ¿Sí? La entidad que se emplea para poder modelar aquella información o comportamiento que posee una vida larga del sistema, ¿no? Claro, porque tú vas a crear, mientras que existe en realidad el sistema, esa entidad va a estar ahí, ¿no? Funcionando, activa. Normalmente está asociada a algún fenómeno o concepto como una persona, un objeto del mundo real o un suceso, ¿no? Un objeto del mundo real. Chicos, muy bien. Entonces, la representación de esto viene a ser la entidad. Esta es la entidad, ¿ya? La representación, en este caso, en Star UML, es como observas. La entidad aquí ya no tiene esto, solo es simplemente la entidad, como se está observando ahí. ¿Ya? Todo esto en realidad ustedes también ya lo conocen. Luego tienes el control, ¿sí? El control que viene a ser, en este caso, se utiliza para poder modelar la coordinación y secuencia de transacciones con el control de objetos, ¿no? De otros objetos. También para representar derivaciones de cálculos complejos como la lógica de negocio, que no puedan asociar pues ninguna información concreta a larga, ¿no? De larga duración almacenada pues en el sistema. Entonces el controlador, el que interactúa es el intermediario entre la vista y el modelo, ¿no? Entre la vista y el modelo. Listo, chicos. Los elementos entonces de su modelo vista controlador, ahí está, ¿no? En el modelo que corresponde a lo que son las entidades, donde tenemos ahí la información del sistema, el controlador, ya que es el que coordina el flujo, ¿no? De cada uno de los casos de uso. Y el boundary, ya que viene a ser los límites que tiene el sistema, que es la vista, ¿no? Como tal.
Muy bien, chicos. Entonces, miren, ya, aquí hay una consulta de su compañero Diego. Está preocupado por el primer trabajito, el trabajo, la actividad bueno, actividad, ¿no? Actividad. La actividad uno para aclarar, ¿no? Para aclarar. La actividad uno, la consulta es, ¿tiene nota? ¿Sí? ¿Nota? No, no tiene nota. ¿Listo? No tiene nota. La actividad 2 sí va a tener nota, ¿no? Eso sí va calificado. Entonces, acuérdense, para poder hacer recordar, chicos, sí, las actividades calificadas 2, 4 y 6 son actividades calificadas. ¿Listo? Para hacerlos recordar y para aclarar, pues, por si alguien no estuvo en la primera sesión de clase, ahí está. Muy bien, chicos. Entonces, continuamos. El análisis de casos de uso, bueno, el análisis de casos de uso es el proceso de examinar los casos de uso para descubrir eh, los objetos de clases del sistema a desarrollar, ¿no? Las clases identificadas deben agruparse en paquetes según los criterios de la arquitectura de software, ¿no? ¿Listo? Muy bien. ¿Qué más tenemos? El propósito de análisis de casos de uso es poder identificar las clases que se llevan a cabo en los flujos de eventos de cada caso de uso, distribuir el comportamiento de casos de uso, ¿no? A las clases identificadas usando realizaciones de los casos de uso a nivel de análisis y también identificar lo que son atributos, responsabilidades y relaciones entre las clases. ¿Cuál es otro propósito? Observar el mecanismo arquitectónico. ¿Ya? Muy bien. Entonces, como podemos nosotros, como podemos observar, este es el modelo de casos de uso a nivel de requerimientos, ¿sí? Luego tienen los casos de uso, las especificaciones y de ahí viene el análisis de casos de uso, que vendrías a elaborarlo a través de tu diagrama. En realidad es diagrama de comunicación, ¿listo? Tu diagrama de secuencia y finalmente tu modelo conceptual, que es el modelado de análisis, a nivel de análisis. ¿Listo, chicos? Muy bien. Como ustedes saben, por cada uno de los casos de uso que tienes, excepto que este sea un caso de uso base que extiende o hace un include o un extends, en este caso a otro caso de uso, eh, ¿sí? En este caso, para este caso de uso tendrías que hacerle una realización o de repente algún otro caso de uso que no tiene ni include ni extends. Entonces, si es un caso de uso base, pues tienes que hacerle la realización. Bueno, en realidad todos los casos, porque lo que pasa es que cuando es un caso de uso base va a estar involucrando a otros casos de uso del sistema. Entonces, cuando no involucra otros casos de uso, igual para ese caso de uso tienes que hacer ¿qué? La realización. Como ustedes saben, la realización es como un caso de uso, pero con líneas punteadas, ¿no? Eso es lo que representa en este caso. Pero lo que va a hacer exactamente la realización es especificar al detalle cómo es que se lleva a cabo dicho caso de uso. ¿Ya? Muy bien. Continuamos. Mm, Bueno, los elementos del modelo vista controlador, como nosotros sabemos, tal como se lleva a cabo bueno, en el Star UML, sí, el boundary es representado tal como estamos observando aquí, ¿ya? El boundary, la gráfica y el nombre, ¿no? ¿Listo? El controlador, igual, ¿no? Esta es la forma como se representa, el controller y la entidad, el entity, se representa de esta forma, ¿no? Aclarando para que cuando ustedes vayan a hacer el modelado, pues de repente en los slides anteriores no encontramos que está sombreado y todo lo demás, pero creo que con esto ya queda todo claro, ¿no? Entonces luego tendrías que hacer en tu paquete, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de lo que es este paquete de caja, ¿no? En el paquete de caja tenemos lo siguiente, todas las los casos de uso que están relacionados al tema de caja. Por ejemplo, generar la apertura de caja,
generar el cuadre de caja, registrar, no, cierre de caja. Por ejemplo, estos son tres casos de uso que estarían dentro del paquete de caja. Y para ello hay que hacer a nivel de análisis la realización de casos de uso, ¿no? Ahí está la realización, ¿no? A nivel de análisis, por eso dice RA, ¿listo? Generar apertura de caja. Realización a nivel de análisis, generar cuadre de caja. Realización de análisis, registrar cierre de caja. ¿Listo? Entonces aquí tenemos, este es a nivel de análisis, ¿no? Eso es lo que tendríamos que empezar haciendo la realización. Y ahí identificamos, ¿listo? Simplemente son los casos de uso que ya se ha identificado a nivel de requerimiento. Ya se identificó a nivel de requerimiento, tengo ahí y voy a poner la realización de los casos de uso como tal. Muy bien, una vez identificado, ya se hace la realización. Como indica aquí, tenemos el diagrama de interacción de apertura de caja. Entonces, a ver chicos, el diagrama es correcto, el diagrama de iteración, eso ya ustedes conocen, pero a ver, quisiera la confirmación. Si no quiero sus observaciones, ya. A ver, muy bien chicos, ya tenemos una participación. Ok, ahí ya tenemos una participación que dicen los demás, a ver. Ok, si también pueden poner cuál sería la secuencia correspondiente, si es que no están de acuerdo, si es que no es correcto, si es correcto, bueno, entonces ahí quedaría, ¿no?
¿Qué dicen los demás alumnos? ¿No? ¿Es correcto o no es correcto el diagrama? Si no es correcto, ¿cuál sería, en este caso, suficiente que pongan el orden, ¿no? A ver, como solo tenemos tres participaciones, creo que es momento de, a ver, busquemos la participación de otros compañeros que están ahí supuestamente conectados y deberían de estar, ¿no? A ver, veamos. Entonces, Profesor. sí, Mm, adelante. Bueno, yo había puesto que el diagrama es incorrecto porque el orden sería primero que el cajero debería primero mantener al menú principal, que es el boundary, y este te debería luego llevar al mantener general la apertura de la caja para luego al final y después terminar con el cajero mismo. Digamos, ese sería, digamos, boundary, control y al final sería la entidad. No, no, no. Sí, sí, mantener generar apertura sería 2 y el cajero sería 3 y ya el resto, ya, y el resto es el resto. De cajero y cajero. Eso sería mi camino, mi ruta de interacción. Ya, ok. A ver, ¿qué dicen los demás? Ahí ya tenemos una ruta, ¿no? Este es nu, 2, 3 y ahí ya el controlador. ¿Qué dicen los demás? A ver, interesante. Ese era el orden, ¿no? Sí, sí. Ok. Uno, dos y tres. Sí, está bien. ¿Cuál sería el nombre del caso de uso, chicos, acá? ¿Qué dicen? ¿Cuál es el nombre del caso de uso? O podría ser algo así tipo como operación de caja, en cuenta, o en cuenta financiera o algo de ese estilo. Apertura de caja también podría ser, profesor. Claro, si acá el nombre le dice, ¿no? Por eso les he marcado, es apertura de caja, ¿sí o no? Pero, ojo, es apertura de caja, por lo tanto, este diagrama tiene que responder a la apertura de caja, nada más, ¿no? Eso es todo, porque no es que vas a hacer todo, ¿no? Porque acuérdense que, chicos, este diagramita de acá es para un caso de uso, ¿no? Que para este caso viene a ser el caso de uso apertura de caja. ¿Es correcto? Apertura de caja. Entonces, a ver, veamos qué es lo que nos han dicho sus compañeros. Tenemos la participación. A ver, yo creo que, a ver, Sergio. Sí, desde Sergio.
Sí, desde Sergio, Sergio Sánchez. No, el diagrama no está correcto. Ya, muy bien. Diego nos dice, ok, no es correcto, profesor. Pablo no es correcto. Y Lorenzo sí tenemos una explicación. A ver, dice, es correcto porque muestra la interacción entre el cajero y los diferentes objetos del sistema para generar una apertura de caja, ¿no? Eh, Además, se puede obtener el flujo de mensajes, ¿no? De cada elemento y ayuda a entender cómo se realiza el proceso, ¿no? Desde la selección del menú hasta la obtención del código. Muy bien, ese es su punto de vista de Lorenzo. Luego tenemos a Steve. Existe un error de flujo ya que el CI menú principal está aislado del resto del proceso. Ah, interesante, ¿ah? Mire lo que dice su compañero también aquí. Es decir, que este de aquí está aislado, ¿no? O sea, si no, en realidad no vemos ninguna interacción, ¿no? O sea, simplemente el usuario ingresa ahí y ahí quedó, ¿no? Ya, a ver, estábamos viendo lo de Steve y no muestra un orden, ¿no? Paso a paso que explique cómo se lleva desde la interacción del cajero hasta la ejecución del controlador. La explicación no va porque este es un diagrama de interacción nada más, chicos. O sea, el mensaje no es un diagrama de comunicación, ahí es donde ya tienes que hacer todo el paso a paso, ¿no? Es un diagrama de interacción. El diagrama de iteración va del actor, ¿sí? En este caso los boundary, control y la entidad o entidades, porque puede haber más de una entidad y más de un boundary, ¿no? Sí, más de un boundary y más de una entidad. Luis nos dice genera apertura de caja, bueno, está respondiendo al nombre del caso de uso. Aquí está el nombre, generar apertura de caja. Renato nos dice es correcto en orden de boundary. ¿Listo? El binary control entidad. Sin embargo, o sea, el orden como tal está porque, claro, tenemos que, de acuerdo a lo que indica Renato, es que, bueno, tenemos que primero interactúa con el binary, luego el controlador, la entidad. Desde ese punto de vista, hasta ahí está bien. Sin embargo, el menú principal también debe de interactuar con el control, ¿no? Cajero, al igual que el binary, ¿no? Cajero, ya que el control es el intermediario entre la entidad. Ahí está, chicos, ¿no? Interesante, ¿no? Miren, un diagramita que podría aparentemente estar bien, que, bueno, que parece bastante sencillo. Ahí tenemos, ¿no? ¿Listo? Entonces, el cajero interactúa, esto está bien, interactúa con el menú principal. Hasta ahí estamos bien. ¿Listo? O sea, hasta ahí ya tenemos que el usuario ingresó, en este caso, ya está dentro del sistema, todo lo demás, ¿no? Y se genera la apertura de caja. Está en el menú principal. Entonces, el siguiente paso, lo que tendríamos es de aquí, ¿sí? En realidad no nos va a mandar a un controlador porque no hay data, ¿no? ¿Listo? Ahora, claro, eso tendríamos que ver, ¿no? Esto nos debería mandar a un controlador si cuando yo voy a mantener la caja, pero eso sí, claro, porque cuando mantiene en este caso la apertura de caja, va a salir el nombre del usuario, lo que significa que de aquí tendría que irse al controlador, ¿no? Del controlador tendría que irse hasta la entidad y de ahí recién retorna aquí, ¿no? Lo que significa que la interacción debería ser de la siguiente manera, ¿no? Del menú al controlador y esta línea está bien, y de aquí va a ir a esta entidad. Este sería, en este caso, bueno, con respecto al boundary, listo, este sería el segundo paso, o la siguiente interfaz. Y de aquí ya tendría que irse, en este caso, seleccionar, pero dice selecciona cajero, ¿no? O sea, para mantener esto es una selección de cajero, es más, esto de aquí, la selección de cajero, no necesitas un boundary, ¿no? Claro, habría que ver el modelo, habría que ver el prototipo, cómo es que está elaborado. Por eso es que ustedes a nivel de casos de uso del sistema, a nivel de requerimientos, ¿sí? Ustedes sí deberían determinar haciendo su prototipo para ver si en este caso esa selección de cajero, ojo, porque esto puede estar de más o puede estar bien.
Porque si la selección de cajero necesariamente tengo que abrir una pantalla y donde yo hago la búsqueda del cajero, y aquí tenemos escribo y ahí me va filtrando y sale el cajero y de aquí selecciono y recién lo cargo, entonces eso es diferente, ¿no? O que aquí en mantener apertura simplemente ingresamos y como ya el usuario, este cajero, ingresó y de manera automática con ese login llegó hasta esta ventana, ya no necesita seleccionar cajero porque ya sabe cuál es el cajero. Entonces va a depender mucho del diseño, la GUI, de cómo es que lo esté trabajando. Entonces, de ser así, asumamos que el usuario ingresa, listo, tienes el menú principal, paso uno. De aquí va a obtener los datos, ¿sí? Es más, para eso tendría que irse el controlador y de ahí va a interactuar y va a mostrar esto de acá, ¿no? Este sería el segundo paso, digamos así, ¿no? Y el cajero ya no lo necesitamos porque aquí estamos a apertura de caja, ¿no? Ya aperturó la caja, esos datos vienen desde que ingresamos en el login. ¿Sí? El usuario contraseña y ya lo tendríamos aquí, usuario contraseña. Y de aquí este interactuaría también con el controlador y el cajero y empieza a realizar sus operaciones. ¿Listo? Entonces esto de aquí es más, estaría de más, ¿no? Esto aquí lo que faltaría es una conexión entre menú principal y controlador, porque debería de ir aquí al controlador, necesariamente, ¿no? Ya chicos, entonces hay que tener bastante cuidado. Muy bien. Y lo otro es que si esto, profe, ¿y cómo sería si es que esto va a ser una ventana específicamente donde voy a seleccionar al cajero? Lo que pasa es que, lo que pasa es que si tú ya te autenticaste, entonces ya los datos deberían de llegar ahí, ¿no? Pero supongamos, profe, que ingresa y no muestra los datos aquí del cajero y yo tengo que seleccionar. Y es más, si esta es otra ventana, ¿cuál sería la otra solución? Ok. Entonces, si simplemente voy a seleccionar el cajero, esto tendría que actuar así, ¿no? ¿Listo? Vengo aquí. De aquí sería, este sería el primer paso. El segundo paso, vengo aquí, cajero, 2. Ingresa los datos, lo que tiene que ingresar el usuario. De ahí se iría al controlador, jalaría los datos, muestra. Una vez que selecciona, recién se iría a esta vista de aquí. Y este sería el número 3 y de ahí empieza a trabajar. Si esto consideramos, o bueno, si desde que usó el usuario, desde que ingresó el usuario no has realizado, no has traído todos los datos, pero ojo, cuando nosotros ingresamos y ya nos autenticamos, pues yo no puedo trabajar con este cajero que es un usuario, ¿no? Que el usuario es uno y su contraseña, su password, y aquí le voy a seleccionar cualquier otro cajero, porque supone que desde que el usuario hace el login, ya todo tiene que trabajar con ese tipo de usuario. ¿Por qué? Porque recuerda que estás en caja y cuando estás en caja, significa que toda transacción, todo movimiento que realice tiene que estar a nombre de usuario. Y para ello, pues esto se ha tenido que autenticar. Llega aquí y lo correcto sería, así que se viene aquí y de aquí tenemos que luego va a interactuar, ¿no? Y mantener cajero. Nada más y la interacción con caja que va a tener a continuación. Eso sería, ¿listo? Así es. Porque siempre en temas de caja, el usuario, bueno, siempre en todo lo que es el sistema, ¿no? Con el usuario que estás autenticándote, es lo que vas a realizar todas las interacciones correspondientes. Claro, muy bien, Andy. Así es. Así es, ¿no? Por cada caso de uso que tienen ustedes a nivel de requerimiento, ¿sí? A ver. mm, por cada caso de uso que tenemos aquí, debes de tener qué cosa a nivel de requerimiento todavía su prototipo, ¿sí? Su wireframe, ¿no? Ahí está su prototipo, ahí está, por ejemplo, tu ventanita de usuario, contraseña, acá los botoncitos, ahí está. Y luego, cuando ya pasamos a nivel de análisis, ya tenemos un diagrama de iteración. A nivel de análisis, diagrama de iteración, luego un diagrama de secuencia, diagrama de comunicación, ¿ya? Muy bien, Andy. Sí, así es, por cada caso de uso. Claro, profe, pero es necesario que sea por cada caso de uso. Lo que pasa es que todos los casos de uso tienen que estar ahí porque puede ser, como les digo, ¿no? Entonces va a depender mucho de tu diseño que tenga en este caso el prototipo, porque de repente la pantalla
No hay necesidad de, por ejemplo, hacer el tema de la consulta. Simplemente acá puedes tener un combo. Tú escribes y ahí nada más te filtra, en este caso, quién es el tipo de usuario o, bueno, lo que tienes que cargar y no te tienes que ir hasta otra ventana, que es la solución de otro caso de uso. Entonces eso va a depender mucho del diseño también, ¿no? Ojo, pero no hay que recargar mucho el tema de la vista, ¿no? ¿Ya? Así es. Entonces todos los casos de uso deben responder, tienen que tener sí o sí su prototipo. Pero si hay casos de uso que involucra uno dentro del otro, o sea, cuando te extiendes mayormente, podría que, si es que tu pantalla no está muy cargada, ese caso de uso puede estar dentro del mismo prototipo. Ya es un tema de diseño que tendría que ver, ¿no? Muy bien, chicos. No sé si hay algún otro tipo de pregunta, ¿no? Si no, continuamos. Luego tenemos el diagrama de comunicación, o sea, una vez que ya tenemos el anterior, luego tenemos un diagrama de comunicación. Claro, pero como hemos visto el diagrama de comunicación anterior, de acuerdo al análisis que nosotros estamos haciendo, estoy aquí como que, número uno, también, bueno, también hay que considerar lo que indicó uno de sus compañeros, ¿no? Que eso está aislado, no se ve la interacción, o sea, esto necesariamente tiene que interactuar. Si supongamos que esto está bien, esto tendría que interactuar. Controlador, o si se va a ir simplemente y selecciona aquí o se va aquí, pero esto tiene que interactuar. ¿Dónde se va? Como que llegas aquí y de ahí no tienes dónde, ¿no? Esto tiene que indicar para dónde se va. No se va al cajero, se va aquí, ¿a dónde se va? No se puede quedar aislado. Igual esto, ¿no? Acá está aislado. El único que tiene toda la secuencia es como que aquí interactúa y esto viene aquí, ¿no? Ahí todavía está, ¿no? Entonces, como que aquí se estaría asumiendo que esto estaría todo de más porque está solo, aislado, ¿no? Entonces, hay que tener bastante cuidado con el diseño, ¿no? Muy bien, claro, esto responde a lo que tenemos en realidad. Esto va a responder, este diagrama de comunicación responde al anterior, asumiendo que estaría bien. Mira cómo te indica aquí cuál es la comunicación que hay el detalle, ¿no? El cajero indica paso uno. Selecciona, mira, el menú principal. Luego selecciona el cajero. Selecciona el cajero, mira. Pero ¿cómo va a seleccionar el cajero si el cajero ya se logueó? ¿Se dan cuenta? Entonces estoy aquí. Cuando hace ese paso 2, por ejemplo, esto ya está mal, ¿no? Porque desde que ingresa con su usuario y contraseña, bueno, aunque acá te pide que lo expliques, pero por tema de tiempo vamos a avanzarlo. Listo, esto estaría mal, ¿no? Porque ¿cómo vas a seleccionar el cajero si ya te logueaste tú como cajero? Porque yo no voy a agarrar ingreso como con mi usuario, ¿no? De repente de Montoya, y cuando llego aquí, a como tengo que seleccionar cajero, le pongo, no sé, un F Méndez, ¿no? Entonces, no, no puede ser. Se dan cuenta, es importante el tema del funcionamiento. Bueno, luego de aquí indica que selecciona la opción. Aquí hay una opción, ¿no? Desde el punto de vista, ¿no? Una opción, mira, selecciona una opción. Pero si nosotros estaríamos dentro del menú, dentro del menú principal tendría que estar la opción, ¿no? Esto tendría que ser no la opción, sino ya tendría que ser la interfaz, ¿no? Con la que va a estar interactuando. 4, invoca al cajero. Aquí tenemos el controlador, ¿no? De la vista del bundar y llega al controlador. Y el controlador ya aquí tenemos, ¿no? Busca al cajero y del cajero devuelve los datos, ¿sí? Entonces, ahí está en este caso la interacción y va a mostrar luego los datos del cajero, porque es la apertura finalmente, ¿no? Entonces, lo correcto que sería aquí, chicos, lo correcto sería, número uno, cajero y en menú principal. Ahí estamos bien. Perfecto. Y de aquí, ¿qué es lo que va a hacer? Directo, ¿no? De frente debería venirse aquí, ¿sí? Al controlador, busca el cajero. Bueno, aunque el cajero ya está, ¿no? Ya. Busca el cajero, devuelve el cajero y muestra aquí el cajero. Esta selección tampoco, porque esto debería estar, esta opción debería estar dentro del menú principal. ¿Listo, chicos? Ok. Continuamos. Ese es el diagrama de... No, pero acá tienes, mira, diagrama de comunicación, flujo básico. Es por eso que tú, a nivel de requerimiento, has hecho una especificación de los casos de uso. ¿Sí? Al momento de hacer la especificación de casos de uso, tú tienes un flujo básico. Este sería
la representación del flujo básico. Entonces, cuando nosotros seguimos avanzando, aquí tenemos un subflujo, ¿no? Ya cuando tienes que, no solo hay el flujo básico, sino hay un subflujo. Entonces, este es un diagrama de comunicación, ¿ya? Que antes se conocía como diagrama de colaboración. Por si acaso, de repente ahí, profe, pero no encuentro, de repente estás buscando en internet, estás viendo, y dice, diagrama de colaboración. Eso es lo que actualmente es diagrama de comunicación. ¿Sí? Cuando se cambia de la versión al 2.2, en este caso en UML o 2.5, entonces ahí cambia al diagrama de comunicación. ¿Sí? Y obviamente aquí vamos a tener exactamente lo mismo, el cajero, y aquí hay más, ¿no? Porque ya tenemos el cajero. Ok, mira, selección de cajero, de frente aquí, ¿ya? Dos, ingresa los datos del cajero. Esta es una interfaz, ¿ya? El subflujo. Seleccionas, como que no existe, vuelve a ingresar el cajero, ¿no? Ese es el segundo paso. Tres, selecciona aceptar, el botoncito, y de ahí nos vamos aquí. Valida los datos, ¿sí? Hacer la validación de datos, esto de aquí, esto como es recursivo de alguna manera ahí, valida los datos, ¿sí? Y llega aquí al controlador, el controlador obtiene el máximo del código. Entonces, más que un tendría que, esto se da el subflujo porque, ok, ¿qué cosa? El usuario no existe, ¿no? Quiere ingresar, el usuario no existe, entonces, ¿qué tengo que hacer? Por eso acá está ingresando datos, acepta, envía y va a guardar los datos, ¿no? Obtiene el máximo código del cajero, aquí la entidad, y de ahí va a obtener la fecha de sistema y guarda los datos, ¿no? Guarda los datos ¿a dónde? Y en la entidad. Entonces, ese es un subflujo cuando quiere ingresar el usuario no existe, hay que registrar el nuevo usuario, registrar el nuevo usuario. Entonces, para registrar, ese es otro flujo, ¿no? Viene tu flujo normal, pero cuando ya hay alguna alteración hay que cambiarlo. Hay que cambiar, ese es su flujo, ¿no? ¿Listo? Muy bien, entonces luego tenemos aquí, en este caso, guarda los datos y una vez guardados los datos, ya tenemos aquí la sesión 8, 7, perdón, 8 muestra un mensaje de apertura, ¿no? Y registrado con un número, muestra el número tal, pues, ¿no? Del cajero, ¿ya? Y de ahí descarga la lista de apertura de caja. Apertura de caja. Entonces 11 aquí obtiene cajero, ¿no? Para poder mostrar el cajero. Y 2 estaría mostrando el listado, ¿no? Y ahí tenemos. Eso sería. Claro, eso es asumiendo que el anterior está bien. De chicos, solo que ahí está la secuencia como tal. Y luego de tu diagrama de comunicación, porque tienes el diagrama de interacción, o sea, el diagrama de comunicación, el flujo básico, diagrama de comunicación con subflujo, ¿no? El subflujo, que es en este caso de ese diagrama de comunicación, es el agregar un nuevo cajero, ¿no? Y luego tienes aquí el diagrama de secuencia. El diagrama de secuencia que ya viene a ser la iteración. Aquí, chicos, por favor, siempre primero va el actor, luego va los Bundari. Los Bundari es el paso número 2 aquí. Perdón. Aquí deberías poner. Luego el controlador y finalmente la entidad. Si tú lo pones en cualquier orden vas a tener esto, mira, ve, que la flecha continua va de retorno y eso tiene un significado. ¿Listo? Por lo tanto, esto de aquí también estaría de alguna manera mal. Bueno, está mal, totalmente el orden. Pero a ver, vamos a la secuencia, tu diagrama de secuencia. Uno, mira, ve, ¿hasta dónde se tiene que ir? Si ese Bundari estaría aquí, simplemente sería cortito, ¿no? Número uno. Entonces, ¿qué es lo que hace? Selecciona del menú. Luego, en la interfaz de cajero, sí, selecciona el menú, pero ¿y de ahí qué va a hacer? Tiene que mostrar, pues, ¿no? Tiene que mostrar aquí la interfaz de cajero. Aquí va a seleccionar el cajero. Esto selecciona el cajero, muestra los datos del cajero. Faltaría, selecciona la opción, ¿ya? Selecciona una opción y mantener apertura de caja. Y de ahí va, en este caso, el cajero invoca, ¿no? ¿A quién? A la entidad cajero como tal. Busca el cajero y va a devolver el cajero, ¿no? Y finalmente vamos a mostrar en la lista de cajeros. Eso es lo que hacen. Pero vuelvo a repetir, esto está obedeciendo al diagrama anterior, que como ya hemos visto,
las observaciones, ahí hay errores, ¿no? Entonces esto tendrías que ponerlo de manera correcta. Ok, entonces cuando nosotros trabajemos en la realización de casos de uso, lo que tendrías que hacer, hay que hacer toda esa distribución de paquetes. Recuerda, ya habíamos nosotros identificado lo que eran los flujos de trabajo y dentro de ello tenemos el análisis y diseño. Ya, ahí lo pones como módulo, lo que corresponde aquí les he puesto como paquete nada más. Dentro de ese análisis y diseño tiene que ver dos artefactos, ¿sí? Artefacto uno que es el modelado de análisis, y el artefacto 2 que está más abajo, que es el de diseño, ¿sí? Dentro del diseño, del análisis, tenemos esto. Por cada, por cada caso de uso de negocio, cada caso de uso de negocio, elaboras un paquete dentro del modelado de análisis. ¿Listo? Por cada caso de uso del negocio, ¿ah? Estoy subiendo hasta el negocio, ¿ah? Elaboras un paquete. En mi caso dice atención de emergencias médicas. Y más aquí, por más abajo, debería estar otro. Y así lo tenemos separado por cada caso de uso. Muy bien, chicos. Ahora, dentro de este caso de uso, dentro de este paquete, vamos a tener justamente, acuérdate, la arquitectura. Aquí se está explicando en base a una arquitectura modelo vista controlador. Entonces, crean los paquetes por cada uno de ellos. Ojo, dentro de este modo, de este caso de uso de negocio, ahí está el paquete como tal, ¿no? Controlador, vista, modelo. Y luego ya elaboras la realización de casos de uso del sistema. O sea que aquí lo que vas a hacer es identificar los controladores, las vistas, el modelo o las entidades. Pero como en mi caso es modelo vista controlador, entonces ahí está modelo que viene a ser las entidades. Muy bien, la realización, ya sabes, por cada caso de uso, ya también ahora cada caso de uso del a nivel de requerimiento, ¿no? O sea, cada caso de uso del sistema hace su requerimiento. Esto de aquí viene acá. Ojo, este de aquí viene del caso de uso de negocio, arriba, ¿sí? Y este de aquí es requerimiento. Cada casito de uso hace su realización. Por eso he puesto ahí realización de caso de uso del sistema. Entonces, realización de caso de uso, registrar orden de atención, consultar historia clínica. Realización de caso de uso, registrar historia clínica, consultar orden de atención. Es la realización. Y dentro de cada realización deberías de elaborar un par de diagramas nada más. Interacción y el diagrama de secuencia. Porque el de comunicación prácticamente es lo mismo que tú tienes de secuencia, solo que es un poco más desordenado. Pero es la iteración que tienes ahí entre los objetos. Y dentro de ese diagrama de iteración, ¿sí? Ahí elaboras pues tu diagrama, ¿no? Todo el diagrama de interacción, tal como les indicaba, el diagrama de interacción, tienes el actor interactúa con el Bundary interactúa con el controlador, ese es el orden que debe tener y el controlador va a interactuar con la entidad, ¿sí? Eso es lo que tiene que ir ahí. Claro, puede ver varios Bundary, ¿sí? Lo que puede ver aquí es varios Bundary y puedes tener más de una entidad también, ¿listo? Entonces, esa es la estructura cuando vayas a armar ahí para poder elaborar tu proyecto. Claro, estas representaciones aquí simplemente le he puesto paquete, tú le pones ahí módulo, sistema y a esto, en realidad, estos de aquí sí deberían de ser paquetes ya recién. Entonces, ¿cómo sería, por ejemplo, un diagrama de interacción? Miren, ¿qué cosa es esto? El nombre del caso de uso del sistema a nivel de requerimiento, registrar paciente nuevo. Entonces, ¿quién va a registrar el paciente nuevo? Y aquí lo estamos haciendo en este caso con ASP.NET Core MVC. Cuando nosotros estamos a nivel de análisis, ¿ya? Tú tienes que saber exactamente qué framework es el que tú vas a utilizar y de acuerdo a eso haces todo el modelado. ¿Listo? O sea, para que ustedes puedan hacer esta parte del modelado, además, tú ya tienes que hacer tu CRUD, por eso les había indicado, ¿no? Tu CRUD, por lo menos un CRUD para que todos tengan una idea cómo hacer la estructura que se va a trabajar todo. ¿Sí? Una vez que ya tienes ese CRUD, entonces recién vas a poder hacer este modelado. ¿Sí? Porque si no se van a complicar y todo les va a salir. Entonces aquí, ¿qué nos dice? Registrar al paciente. ¿Quién registra el paciente? Según mi caso, va a ser la enfermera. La enfermera interactúa con un método, ¿sí? Que es index. Lo que pasa es que en .NET se estila que cuando tú tienes la lista de los pacientes es el index, ¿no? Que es lo primero. Lo que pasa es que en .NET se trabaja y tú tienes por paquetes de cada
De cada entidad, en este caso se crea una entidad que es para pacientes. Y dentro de pacientes haces todo lo demás, toda la interacción, todo lo que es la vista correspondiente. Entonces, dentro de ello, aquí, para iniciar con pacientes, siempre inicia con un index. Y en este index lo que hago es cargar la lista. Es por eso que de aquí el index paciente va al controlador y del controlador a la entidad, porque esto le tiene que devolver y pintar aquí la lista de pacientes. ¿Sí? Ahora, si este paciente no existe, lo que va a hacer es registrar un nuevo paciente. De este nuevo paciente va al controlador y de ahí a la entidad paciente. ¿Sí? Ese es el diagrama de iteración. Luego elabora simplemente el diagrama de secuencia, donde te detalla exactamente cómo es que se lleva a cabo. ¿Sí? Aquí, ¿qué es lo que vamos a tener? Ok, el diagrama de secuencia, ahí tenemos la enfermera. ¿Sí? En el índice paciente, ¿qué va a ser? Lista de pacientes, ¿no? Te va a mostrar la lista de pacientes. Luego ingresa el apellido en esa lista de pacientes, envía los datos hacia el controlador, porque si está ingresando el apellido para hacer la búsqueda, ¿listo? Pongo MON y entonces ese MON lo va a enviar hasta el controlador, ¿no? Envía los datos, valida los datos ingresados, consulta en la entidad cliente, realiza la consulta y retorna, ¿ves? Mira, el retorno de los datos es con línea punteada. Si tú recuerdas en las PPTs anterior, simplemente como el componente estaba por aquí, le ponía líneas continuas. Esto tiene otro significado. ¿Listo? Entonces el retorno de datos está líneas punteadas. ¿A dónde? Al controlador. Del controlador retorna hacia la vista y aquí muestra los datos del paciente. ¿Sí? Entonces ahí tenemos. ¿Sí? Eh, Ojo, registrar paciente, pero aquí estamos haciendo, no ha terminado. Ahí tenemos solo que está consultando para ver si existe o no existe. Ahora, continúa ahí. Hasta aquí ya mostró. Entonces, obviamente, si no lo encuentra, te va a mostrar mensajito, ¿no? En este caso, paciente no registrado, ¿no? Entonces, el siguiente paso, ¿qué sería? Selecciona el INDEX registrar paciente, ¿no? La enfermera sigue, ¿no? En la interfaz index paciente. Selecciona, muestra para poder registrar un paciente. Mira, ¿ves? Va la secuencia, ¿no? No es que lo pongo por poner, ahí va la secuencia. Muestra, una vez que muestra este Bundary, recién ingresa los datos del paciente, ¿ya? Hay que hacer la secuencia bien. Eh, Luego valida los datos ingresados, envía los datos al controlador paciente, esto envía los datos aquí a la entidad paciente, ¿no? Y aquí faltaría, por ejemplo, un recursivo que llegue a registrar, ¿no? Registra los datos o inserta los datos a la entidad paciente, ¿no? Habría que poner ahí un mensaje, una iteración más. Y de aquí el mensajito que va a retornar aquí a registrar paciente, que diga paciente registrado con éxito. Aquí también debería haber uno que interactúe ahí mismo, que muestre, ¿no? Que los datos fueron guardados de manera correcta. ¿Sí? Pero si se dan cuenta en este diagrama, chicos, como pueden observar, aquí tenemos el actor, ese es el orden, ¿no? Los Bundary, el controlador y la entidad. Todo tiene que ir ordenado. ¿Ya, chicos? Muy bien. Ese sería un diagrama de secuencia. Y bueno, eso sería todo. Tu actividad, elaborar un diagrama, el modelo de análisis, la arquitectura y la realización de los casos de uso. Cuando nosotros hablamos de realización de casos de uso es que puedas identificar los elementos, cada uno de los elementos, los actores, Bundary, entidad, controlador, elabores tu diagrama de iteración y elabores tu diagrama de secuencia. Suficiente con el de secuencia. Si quieres hacer el de comunicación, perfecto, bienvenido también. Esta es una actividad no calificada por el momento y ahí estaría, ¿no? Muy bien, chicos, no sé si tienen algún tipo de pregunta, duda, consultas. Ok, si no hay consultas, supongo que está porque ya te quieres ir, ¿no? A ver, cerremos con las conclusiones. En conclusión, podemos decir, el modelo de análisis de RUP se centra en la identificación y especificación de requerimientos del sistema enfocados en la comprensión de las necesidades de usuarios finales y las partes interesadas del análisis de casos de uso. Se logra una descripción detallada de las interacciones del sistema con los actores externos, ¿no? Lo que permite definir de manera precisa las funcionalidades de comportamiento esperado. Siguiente, modelo de análisis. Otra conclusión, en RU promueve la colaboración entre diferentes roles del equipo de desarrollo, como analistas de negocio, arquitectos de software y usuarios finales. Otra conclusión, el modelo de análisis en RUP se integra con otras disciplinas y fases del proceso de desarrollo de software, como el diseño, implementación y pruebas. Y para finalizar, un par de conclusiones más. El diagrama de secuencia visualiza
Visualiza y compone la interacción entre los diferentes objetos del sistema y secuencia de mensajes de intercambio, ¿no? Proporciona una representación clara y detallada de cómo se comportan los objetos, cómo se comunican entre sí y lo que facilita el análisis y el diseño de sistemas complejos. Última conclusión, el diagrama de colaboración representa las interacciones entre los objetos del sistema y cómo se relacionan entre sí, proporcionando una vista clara y comprensible en la estructura y relación de los objetos, ¿no? Lo que facilita la comprensión del análisis. Tus referencias y ahí tienes de dónde deberías de qué página inclusive, ¿no? Ok, chicos, eso sería todo por el día de hoy y ya nos vemos la próxima semana, el día lunes. Delegado me hace recordar para poder hacer la parte práctica de esto, porque ya la siguiente semana nos tocaría lo que es análisis, pero hay que ver su casito, hay que hacer ahí, creo, el modelado, porque si no... No sé qué tan bien están aquí, ¿no? Pero sí, Pablo, adelante. Bueno, digamos, lo que nos dijo es acerca de que creo que sí que fue el martes, que hacer el prototipado ayuda en parte de ver el diagrama de interacción, ¿verdad? Hacer tener al menos un prototipo, digamos, básico, ¿verdad? Para poder entender cómo vas a construirlo, ¿verdad? Eso es lo que había escuchado también. Eso suele servirnos en estos trabajos, ¿verdad? Digamos, si ya tenemos una idea de cómo planeamos hacer las ventanas, digamos, eso nos puede ayudar a tener una mejor idea en qué cosas podemos cortar, en qué cosas podemos eh, mi- mejorar, mientras vamos construyendo también en la secuencia, ¿verdad? Eso es lo que eso quiero, esa confirmación. Sí, a ver, chicos, a nivel de requerimiento, tú sí o sí debes tener el prototipo y no debes pasar al siguiente, a lo que es análisis, ¿ya? No se debe pasar si no tienes prototipo. O sea, un prototipo sencillo y fácil, o sea, de los datos que vas a manejar, cómo es que va a estar estructurado tus componentes, simplemente con los wireframes que tienes en StarUML. Profe, pero tengo que ir a hacer en HT. No, 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 de frente, nada más. En StarUML haces tu wireframe, tu diseño. Porque en base a ese diseño te va a ayudar esto de acá para que luego entres a análisis y puedas tener, número uno, si tú ya tienes los prototipos, este prototipo luego que haces, cada uno de los prototipos es un boundary. No tienes que estar pensando qué es. Y luego, para que tú hagas tu diagrama de interacción o de secuencia, pues gracias a este prototipo va a ser fácil que puedas hacer eso. Porque si no te vas a imaginar, y si le dices a tu compañero de tu grupo, va a ser diferente, porque no tienes el prototipo. Entonces, el prototipo es el que te va a estar guiando y te va a facilitar para que puedas trabajar a nivel de análisis. Así es. ¿Ya, chicos? Muy bien. Muy buena consulta y muy bien. Así es como has indicado en este caso. Ok, chicos, si no hay más preguntas, estaríamos concluyendo con esto. Ya, la próxima semana veríamos de manera práctica esto para que quede bien claro, porque si no, no, ahí van a tener complicación. Sería bueno que avancen igual las actividades, igual eso se va a corregir y se va a visualizar, ¿no? Se va para hacer algunas correcciones. Listo, chicos, eso sería todo. Les deseo una buena semana, un buen día. Hasta luego. Hasta Luego, luego, profesor. profesor. Hasta Muy luego, bien. profesor. Luego, profe. Buen fin de Hola, semana. profesor, Hasta gracias. luego, profesor. Camilo, Pablo, gracias. De igual manera, hasta luego. Luego, cuídense, chicos. Buenos días.